Bien, en el marco de la contaminación ambiental que afecta a la región metropolitana, se han comunicado algunas medidas que buscarían llegar a una reducción del 60% del material particulado. La prohibición del uso de leña es una de ellas y también la restricción permanente a vehículos catalíticos. Esas son las principales propuestas entregadas por el comité encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Vamos a profundizar respecto de este tema. Nos acompaña para eso el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Raimundo Cruzat. Raimundo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Mañana Informativa. Gracias por la invitación, Carla. Buenos días. Bien, yo no sé si es posible revisar cada una de las medidas por separado, pero quiero que lo hagamos, porque lo que han dicho las autoridades finalmente es que este es un paquete integral de medidas y que es de esa manera como se logra el 60% de reducción. Ahora, hay algunas que han sido más aplaudidas que otras y da la sensación de que muchos más expertos consideran que la prohibición de la leña es correcta respecto de la restricción a catalíticos, que tiene opiniones disímiles. Partamos por la leña, que es una de las cosas más consensuadas. ¿Por qué es tan importante reducir la emisión de la leña en Santiago? Mucha gente piensa que la leña es un problema exclusivo del sur de nuestro país. Bueno, lo primero es que efectivamente la leña es un problema independiente donde se queme, ¿ya? La combustión de la leña en general produce un montón de gases, ¿no es cierto? Algunos de ellos visibles, otros no, pero sin lugar a dudas la leña es la responsable principal de la contaminación, no solo en Santiago, sino que en muchas ciudades de nuestro país. En Santiago aproximadamente el 50% en invierno, en otras ciudades es incluso más que eso. Yo creo que esa definición así tan clara, es decir, en los 4 o 5 meses que va a durar este invierno, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las medidas, prohibir la leña es una súper buena noticia, eso yo creo que hay que celebrarlo. Ahora, no es llegar y prohibir la leña, es difícil fiscalizar que la gente no queme leña. No hay que olvidarse que también la leña, al ser un combustible relativamente barato, es el combustible que muchas veces usa la gente más pobre para poder calefaccionar sus hogares y qué sé yo. Por lo tanto, hasta para cocinar. Incluso para cocinar. Y eso produce un montón de problemas de contaminación intradomiciliaria que son muy complejos. Entonces yo creo que esa medida en particular debería estar contenida en una serie de otras medidas que impulsen a disminuir la combustión de leña, como por ejemplo incentivos económicos o de otro tipo a la mejora tecnológica, al cambio tecnológico, a cambiarse de una estufa a leña a una estufa a gas, a una estufa a parafina o idealmente una estufa eléctrica. Ya, ¿y qué? ¿Una política de subsidios, digamos? ¿Puede ¿Usted ser recambia y el Estado le ayuda de alguna manera a financiar ese cambio? Claro, lo que pasa es que hoy día se estima que puede haber alrededor de 200.000 estufas a leña en la región metropolitana. Los estudios son disímiles en ese tema, pero digamos que ese número. No es tan fácil fiscalizar eso. Ahora, perdón, Raimundo, pero yo entiendo que gran parte de la leña que se quema en Santiago está en el sector oriente, ¿no? Porque ahí uno podría decir, probablemente desde ese punto de vista no son las personas más vulnerables las que están usando leña. En el sector poniente tal vez es otro tema, o en comunas que sean más vulnerables, pero ¿por qué el Estado debería subsidiar un recambio de energía para personas que a lo mejor sí tienen el dinero para financiarlo por sí mismos? Lo que pasa es que yo creo que eso es verdad, que al parecer, por lo menos las comunas que más compran leña son comunas más bien del sector oriente, pero al mismo tiempo son relativamente más fáciles de fiscalizar. O sea, lo que yo haría un subsidio dirigido, digamos, a tratar de que aquellas personas con más escasos recursos puedan hacer este cambio tecnológico, por un lado, y por otro lado fiscalizar efectivamente a quienes sí tienen los medios para hacer ese cambio tecnológico por su cuenta. Además que una cosa es la cantidad de leña que se compre y otra cosa es el tipo de leña que se compra y cómo se quema. Ahí quería llegar. ¿A qué tipo de leña nos estamos refiriendo? Porque también uno dice leña y uno piensa en el palo, digamos, de madera que pone dentro de la chimenea. Esa puede ser una leña que esté seca, que obviamente es menos perjudicial que una leña húmeda, pero también tenemos estos calefactores con estos pellets que son como un derivado y que se supone son mucho más ecológicos, mucho más limpios. ¿Cómo tú puedes llegar en caso a caso a saber cómo, porque uno ve una fumarola nomás en una casa, cómo yo puedo llegar a saber cuántos equipos fiscalizadores necesitaría para regular que efectivamente esas personas están usando leña, sancionarlas y ver que hagan un recambio? No sé si es tan simple. No, yo creo que no es tan simple y efectivamente hay el quemar leña húmeda o quemar pellet, la diferencia desde el punto de vista de la contaminación es enorme. Pero cualquiera de ellos contamina y contamina más que otras tecnologías y además contaminan
localizadamente. Si tú, por ejemplo, te calefaccionas con energía eléctrica, si esa energía eléctrica viene de una central termoeléctrica a carbón, ese carbón no se está quemando en una zona saturada de contaminación como es la región metropolitana. Por lo tanto, tú estás contaminando de alguna manera de todas formas, pero estás contaminando en un lugar en el que esa contaminación produce menos perjuicio para la salud. En el fondo, yo creo que esa mirada debiera ser amplia en el tema particular de la leña para que efectivamente esa prohibición tenga buenos resultados. Ya, una cosa va sumando con la otra y con la otra y con la otra para llegar hasta el 60%. La otra gran medida que ha sido anunciada y que ha sido bien criticada por parte de automovilistas, personas que mandan cartas a los diarios, algunos expertos y otros la han aplaudido mucho, es el tema de la restricción permanente, al menos durante los meses de invierno, para los vehículos. ¿Te parece una contribución? ¿Cuánto representa realmente el eliminar o sacar de circulación 2 dígitos en días complejos y en días no tan complejos también, de manera permanente? Bueno, yo personalmente no conozco ningún experto en la materia que haya celebrado Bueno, quienes la están impulsando. Pero no, considero que no son entiendo que, no son son expertos. El subsecretario Mena, yo entendía que era experto y él lo celebra. Sí, pero celebra más la leña. Pero bueno, el punto es que la verdad es que sacar 2 dígitos de circulación influye entre un 1 y un 3% en la contaminación hoy día. Es decir, las condiciones que en algún momento justificaron la restricción vehicular a fines de los 80, principios de los 90, hoy día no existen, no se cumplen. En ese momento sacar 2 dígitos era una tremenda contribución. Hoy día prácticamente no contribuye en nada, contribuye en un 1 o 2%. Y esto no es demagogia, esto es claro. O sea, tuvimos vacaciones de invierno, fines de semana largos y 300.000, 400.000 autos fuera de la ciudad y la calidad del aire empeorada. Sí. O sea, evidentemente los autos no son el problema. Aproximadamente un 25% de la contaminación la generan todas las fuentes móviles de transporte. Eso incluye camiones, incluye buses, incluye autos particulares y otros, taxis, colectivos, transporte escolar, en fin. Por lo tanto, la medida desde el punto de vista de contaminación, para mi gusto, es absolutamente inútil. Y de descongestión, porque ahí sí que se ha aplaudido por parte de algunos expertos que dicen que esto serviría para tener una ciudad más amable, para que corra más expedito el transporte público, para que finalmente Santiago no esté tan congestionado. También hay quienes lo discuten y dicen no, porque aquí lo que se va a venir es que la gente que pueda hacerlo va a tener un segundo, un tercer vehículo y lo que vamos a hacer es aumentar el parque automotriz. ¿Qué va a pasar realmente desde tu punto de vista? Mira, desde mi punto de vista, efectivamente, si es que se implementa la restricción vehicular permanente durante los meses de invierno, lo que va a ocurrir es que en 2 o 3 años va a aumentar el parque automotriz en unos 200, 300.000 vehículos. Eso es lo que ha pasado en otros países que han hecho esta medida. Pero yo quería decir una cosa que me parece que es súper importante. Nosotros en la Comisión Pro Movilidad Urbana, que fue una comisión que constituyó la presidenta Bachelet a poco de iniciado su gobierno, presentó un informe de alrededor de 200 páginas en el que se refiere, entre otras muchas cosas, particularmente al caso de la restricción vehicular. Y es tajante este informe en sugerir no aplicar restricción vehicular simplemente porque, además de impulsar la compra de segundos, terceros y hasta cuartos autos en aquellos que podrían hacerlo, la verdad es que no resuelve el problema de fondo de que el usuario del automóvil pague directamente sus costos sociales del auto. ¿Y cómo se resuelve eso? Y que hay un montón de propuestas en ese sentido en este informe, es tarificando a ese automovilista en particular. Es decir, yo podría comprar una especie de pase diario en que yo pago para poder circular los días que hay restricción. Y el que no está dispuesto o tiene una alternativa, bueno, no circula. Pero en el fondo, que haya la posibilidad de elegir, de programarse. En el fondo, yo oí el otro día una entrevista muy interesante de un profesor de la Universidad Católica que decía, oye, bajemos impuestos como el impuesto a los combustibles y el impuesto al permiso de circulación en el fondo, y hagamos que cada uno pague realmente el impacto de su pero eso no es regresivo desde el punto de vista de la equidad. Porque ahí el que tiene más plata y el que es más acomodado puede pagar y puede salir en su auto en la comodidad y el que no está frito. No, pero es un poco más, al contrario, esto poco igualitario.
Esto es mucho más regresivo porque obliga a que todos no usen su auto en un momento determinado, incluso sin la capacidad de programarse, porque lo que se ha planteado es que la restricción sea aleatoria, es decir, tú no vas a saber a priori qué números vienen mañana. Entonces, sí, o sea, a mí me parece que... Ya, pero por último, obligar a todos, ley pareja no es dura, pero me refiero a que si tú tienes la medida y le das la posibilidad a los que tienen dinero zafar de la medida y el otro ni siquiera tiene la posibilidad de elegir porque no tiene el dinero, no puede ser como discutible desde el punto de la igualdad social. Finalmente que tú estés determinado por tu bolsillo de poder contaminar, o sea, si yo tengo plata contamino y si no tengo no contamino, no. Es que eso hoy día indudablemente existe, porque la gente que tiene la posibilidad de comprarse un auto híbrido, por ejemplo, un auto eléctrico, que son más caros, no tienen restricción. O sea, ya, pero contaminan menos. Pero en este caso estamos diciendo que las personas que tendrían plata tendrían como el derecho a contaminar. Lo que pasa es que la verdad es que el aporte a la contaminación es prácticamente nulo de un auto catalítico. Si en el fondo... La verdad es que, y en eso las autoridades han sido poco honestas, el motor de esto no es la contaminación. Es la descongestión. Es la congestión. Y eso es porque una solución de corto plazo políticamente plausible, porque si tú el próximo año pones la restricción permanente, el próximo año vas a tener menos congestión. Y la gente va a decir, qué buena la medida. Pero 2 años después ya va a haber más autos y la medida no va a haber servido para nada y además no va a tener dónde estacionar esos autos. Y en el fondo esto no es una discusión, creo yo, política, sino que es una cuestión de evidencia empírica que ha ocurrido en otros lugares del mundo y que simplemente no están queriendo Entonces, ver. Raimundo, y como conclusión, raya para la suma para despedir, ¿a ti te parece que este no es un buen plan de descontaminación para Santiago? Yo considero que sí es un buen plan, porque reconoce, y ahí yo también reconozco el impulso del Ministerio de Medio Ambiente en eso, y el subsecretario Mena, porque él ha impulsado este tema desde mucho antes de asumir como subsecretario, de hacerse cargo del problema de la leña. El plan de descontaminación, solo con eso, es efectivo. Ya. Y debiera ser efectivo solamente con eso. Esa es la gran directriz, digamos. Esa es la gran directriz y de hecho ojalá los recursos que pretenden utilizar en las otras medidas se utilizaran exclusivamente en fiscalizar lo de la leña y con eso tendríamos 20-30% menos de contaminación todos los inviernos de todas maneras. Bien, pues Raimundo, te quiero agradecer por esta entrevista. Que te Muchas vaya muy gracias, bien y que tengas un muy buen día. Igualmente, nos vemos. Vamos a ir a una pausa cortita, estamos de regreso en un instante.